hermanos, estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes y hoy vamos a tener un tema muy especial que vamos a conversar. La pregunta sería, ¿qué es la apostasía? Sabemos que la apostasía es el abandono de la fe de la cual uno creía. Vamos a leer lo que dice en 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se nos ha hablado de la apostasía alfa y que vendría la apostasía omega, de la cual se nos dice, la omega será de una naturaleza asprosísima. Elena de White, junto a nuestros pineros, lucharon con lo que se denomina la apostasía alfa y dijo que a nosotros nos tocaría la apostasía omega. Pero no podemos reconocer este engaño llamado omega si no estudiamos el alfa. Entonces ahora nos vamos a conversar con el pastor Raúl Herrera sobre este tema muy interesante y esperamos de que Dios esté con nosotros en estos momentos para poder entender del mismo. Saludos Gisela, saludos Anita y a todos también las personas que están escuchando esta presentación. Efectivamente, como ya Gisela mencionó, estamos viviendo sin duda los últimos momentos de la historia del mundo y por lo tanto también estamos viendo que en la iglesia se están cumpliendo las señales que Elena de White profetizó hace más de un siglo. Y quisiera compartir con ustedes pantalla en estos momentos, porque en realidad el tema de la apostasía omega, lamentablemente no muchas personas lo conocen. Y antes de comenzar en sí con la presentación, me gustaría preguntarles aquí a mis amigas, a Gisela y a Anita, ¿qué saben ellas acerca de la apostasía omega? Bueno, sabemos de que la apostasía omega, lo que vemos en estos tiempos, tiene mucho que ver con lo que aconteció con la apostasía alfa, ¿no? Que fue cuando entró el panteísmo en esa época. Entró muchas ideas erróneas dentro de la iglesia y muchos de los que estaban dentro de la iglesia fueron engañados, ¿no? Y ahora vemos que en la apostasía omega va a suceder lo mismo, solo que va a ser de dimensiones mucho mayores, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, como ya también mencionó Gisela, para poder entender la apostasía omega, habría que hablar de la apostasía alfa. No voy a dedicarme demasiado a ella, puesto que el tema en sí es apostasía omega. Así que voy a compartir pantalla con ustedes ahora. ¿Qué es la apostasía omega y por qué es importante entenderla? Porque si no comprendemos que, como también Jesús lo menciona repetidamente, los enemigos saldrán de su propia casa, entonces estaremos más pendientes de lo que pueda hacer, por ejemplo, el Vaticano o puede hacer Estados Unidos, que no es que tengamos que ponernos a un lado de esas noticias, evidentemente, pero descuidamos lo que pasa dentro de la iglesia. Lo que sucede fuera de la iglesia, lo que puede hacer el Vaticano, lo que puede hacer los gobiernos seculares del mundo, nosotros no tenemos nada que podamos hacer para controlarlo porque escapa de nuestras manos. Sin embargo, lo que suceda dentro de la iglesia sí nos compete y es nuestra misión defender la verdad que está siendo atacada últimamente con mucha hazaña. La apostasía omega. Por su nombre también entendemos que es la última apostasía. La apostasía alfa, alfa la primera letra del alfabeto griego y omega la última. Por lo tanto, evidentemente, estamos enfrentando la última apostasía. Después de esta no va a haber otra. Y esta, también Elena de White lo menciona, continuará hasta que Dios descienda con un gran grito. Ella menciona en el periódico de New York Dictator, y eso lo mencionó ella en el año de 1906, que Dios mismo con voz de grito, Él descenderá y acabará en ese momento la apostasía omega. Entonces vamos a ir viendo un poco más sobre este tema. Hay un libro que yo quiero que ustedes realmente se dediquen a estudiarlo. Si bien es cierto, todo el libro del Espíritu de Profecía es importante, hay algunos que son verdad presente, es decir, están relacionados directamente con lo que sucede en nuestra actualidad. Entre ellos, probablemente los más descollantes son los testimonios, que son 9 tomos, como ustedes saben, y también mensajes selectos. Aquí podemos leer, por ejemplo, lo que menciona el profeta de Dios en el volumen 1, página 197. Ahora tenemos, ya mencionó Gisela esto, ante nosotros en aquella época, inicio del siglo XX, el alfa de este peligro. Y el omega será algo más sorprendente. ¿Por qué es más sorprendente? Porque también ya Gisela lo mencionó, la apostasía alfa estuvo
circunscrita a una zona mucho más pequeña de la iglesia en ese momento. Además, en aquella época, nuestra iglesia no estaba expandida por todo el mundo, no era tan global como lo es ahora. Entonces, la apostasía omega sin duda que alcanza con sus tentáculos a todo el planeta. A todo el planeta me refiero a la iglesia adventista séptimo día. Vamos a leer mucho en esta presentación. Lo que mencioné también en el New York Indicator, 7 de febrero de 1906. La apostasía alfa alcanzaría una relativamente zona determinada, pero la omega sería de un alcance mayor. Una cosa es cierta, que pronto se realizará. Noten ustedes, que pronto se realizará. ¿Cuándo lo dijo Elena de White? En 1906. La gran apostasía. Algo interesante que recalcar y que remarcar. A la apostasía alfa no se le llama la gran apostasía. A la que se llama gran apostasía es a la omega, por su tamaño y también por su descaro. Como entendemos muy bien, el mundo lamentablemente no va para mejor, sino va para peor. Por lo tanto, la apostasía que ocurrió hace más de un siglo, evidentemente, comparativamente hablando con la apostasía actual, es mucho más pequeña. No así menos perniciosa. Y como también mencionaba hace un momento, ¿hasta cuándo durará esta apostasía omega? ¿Será que tiene un fin dentro de los parámetros del mundo? No. Continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Eso es llamativo, ¿verdad? Porque también no debemos desesperarnos y desmayar cuando vemos que las personas se dejan llevar por estas ideas falsas, porque lamentablemente esto tiene que suceder. Es una realidad. Estamos en pleno zarandeo y la paja tiene que ser separada del trigo. Es parte de la profecía. Por eso también Jesús menciona que tenemos que tener mucho cuidado y proteger nuestra corona, asirnos bien de ella para que no venga otra persona y nos la quite. Porque lamentablemente, evidentemente muchas personas en la iglesia quizás no estén más en ella y hay gente, ovejas de Jesús, ovejas de Dios en otros rediles que se unirán al movimiento que obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Continuamos con la siguiente diapositiva. El enemigo de las almas, todo lo que ustedes pueden ver se encuentra en el libro de Mensajes Selectos, volumen 1. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que se llevaría a cabo, y esto es muy importante entender, cuál es la idea principal de la apostasía omega. Veremos la apostasía alfa muy sucintamente en unos momentos, pero cuál es sobre todo el fundamento de la apostasía omega. Leemos aquí que se basa en introducir la suposición de que se va a llevar a cabo una gran reforma entre los adventistas de séptimo día y que esa reforma consistiría en ¿qué cosa? No es una reforma que ayude a la iglesia a mejorar, a ser más espiritual, sino por el contrario, esta reforma, como ustedes pueden leer, consiste en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe y comprometerse en un proceso de reorganización. Creo que nos es muy conocida esa frase que escuchamos últimamente por muchas partes, en las redes sociales y también en persona. La iglesia requiere un cambio, ¿verdad? Requiere ser reorganizada. Hay cosas que tienen que ser dejadas a un lado porque son obsoletas. Creo que eso escuchamos mucho últimamente por las redes y también personalmente. No es de casualidad. Sin duda que podemos ver que esto se profetizó hace más de un siglo. Elena de White claramente aquí advierte que la apostasía omega o la gran apostasía lo que busca principalmente y de alguna manera resumiéndolo es que intentemos reformas pero que abandonen los pilares de nuestra fe. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. Nuestra religión sería cambiada. Noten ustedes qué importante. Ya no sería entonces el movimiento adventista. Si perdemos nuestro distintivo mensaje, dejamos de ser el movimiento adventista, ¿cierto? Y esa es la intención de la apostasía omega, cambiar la religión. Los principios fundamentales que ha sustentado la obra durante los últimos 50 años, ella habla, recuerden ustedes, en 1906, serán considerados como errores. No hace mucho leía en algunos posts donde decían que realmente hay cosas que deberían ser dejadas en el olvido porque no corresponden al tiempo en el cual vivimos, dejando entrever que la inspiración requiere de ser actualizada.
pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Como tal, su palabra también lo es. Jesús lo advirtió. Aunque cielo y tierra pasen, ninguna jota, ninguna tilde de la ley pasará. Jesús todavía no ha regresado por segunda vez. De modo que decir que requerimos reorganizar nuestras ideas y cambiarlas porque son obsoletas es sin duda, definitivamente, no tiene ningún fundamento bíblico. Por el contrario, es sin duda parte de esta apostasía omega. Quien quiera que diga ideas como estas, ustedes pueden ir detectándolo. Acá no vamos a mencionar nombres de nadie, porque nuestra intención es hablar sobre la doctrina falsa y no sobre las personas. Cuando juzguemos, siempre se juzgan actos, nunca personas, porque son susceptibles a poder cambiar. Pero si no defendemos la verdad, entonces ahí estamos equivocando el camino, porque nuestra misión es la de reprender las obras de las tinieblas, en este caso la apostasía omega. Se establecería una nueva organización. Noten ustedes que algo muy interesante y muy llamativo, se escribirían libros de un nuevo orden, cosas que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Libros de un nuevo orden, es decir, dentro, porque aquí, repito, se está hablando dentro de la iglesia, no de afuera. Acá no estamos hablando de la nueva era fuera de la iglesia, sino libros de nuevo orden, pero dentro de la iglesia. Escritores adventistas que tendrían esas ideas de nuevo orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Eso también se puede ver fácilmente en muchas personas que dirigen algunos seminarios, donde se ve una fuerte influencia de la filosofía neoliberal y también de la filosofía griega o neohelenística, también como se le puede llamar. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían un trabajo maravilloso. El sábado, por supuesto, sería considerado la ligera, como también el Dios que lo creó. Ahora ustedes dirán, pero esto no se ve ahora. Por el momento, al menos no se ve que alguien diga que el sábado ya no es el día de reposo. Pero entendamos que la apostasía omega, como también la alfa en su momento, no comenzó de golpe. Así como también Lucifer en el cielo, cuando comenzó a rebelarse contra Dios, él empezó sin duda a hablar con uno, otro, 3, 4, más ángeles, y Dios permitió que avanzara su rebelión. Pero sabemos por Elena de White también que el mismo Lucifer no entendía hasta dónde le llevaría esa rebelión. Y lo mismo nos pasa a nosotros, o nos puede pasar a nosotros. Si comenzamos a dudar de la inspiración de los profetas bíblicos, los escritores bíblicos, y también, por supuesto, del don de profecía, quizá podemos decir, yo jamás voy a llegar al extremo de decir que no creo ya en el sábado como día de reposo, y tampoco creo en el Dios que lo creó. Sin embargo, por historia, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las personas que comenzaron a dudar de la inspiración de la Biblia terminaron, por supuesto, dudando del que la inspiró, es decir, de Dios. Es un proceso que avanza paulatinamente, muy silencioso, y que no podemos detectarlo solamente como oración. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Es por ello que la apostasía omega cada vez más se nutre de más y más poder y de más gente. Y aparentemente nada lo puede detener. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero quitando a Dios. Tú puedes hacerlo solo. Pondría su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Sus cimientos se construirán sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Ahora veamos un poquito más, ya tenemos una idea más o menos resumida de lo que es la apostasía omega, ¿cierto? Es decir, resumiendo, en pocas palabras, es ese movimiento que busca reorganizar la iglesia basándose en dejar a un lado algunas de las doctrinas fundamentales de la misma. Entre ellas, por ejemplo, veremos después, solo por adelantar un punto, entre ellas el espíritu de profecía que está siendo muy atacado en la actualidad en diferentes partes del mundo dentro de la iglesia. Pero ¿cuándo comienza la apostasía omega? Antes de esto, quiero mencionar algo sobre la apostasía alfa, que ocurrió en la época de Elena de White, la época de los pioneros. ¿Quién fue la apostasía o quién originó la apostasía alfa? En aquella época ustedes deben reconocer el famoso doctor John Harvey Kellogg, que era un famoso doctor, era el director del hospital de Battle Creek en Estados Unidos, en Michigan. Pero cuando hubo un incendio en el sanatorio, entonces se buscó encontrar financiamiento para poder volver a construir el sanatorio tal cual estaba antes. John Harvey Kellogg era un hombre muy orgulloso. Era tan orgulloso como conocedor de lo que él sabía, la medicina. Pero él comenzó a colocar ideas panteístas de que Dios está en todas partes,
no solamente en el cielo, sino también en las plantas, en los animales, en el agua, en el sol, ideas panteístas que provienen de la filosofía de Baruch Spinoza. ¿Qué sucedió entonces? Se le pidió a John Harvey Kellogg que escribiera un libro y a base de la venta de ese libro se recaudaría el dinero suficiente como para poder volver a construir el sanatorio. El libro se llamó El Templo Viviente. Pero cuando Elena de White, los pioneros, leyeron ese libro que comenzó a circular como pan caliente, se dieron cuenta que en ese libro había mucha filosofía panteísta. Y es en ese momento donde surge el rompimiento entre John Harvey Kellogg y las personas que lo seguían, y Elena de White y el resto de los pioneros. Ocurrió un cisma. A pesar de que Elena de White y los pioneros, su esposo, o Joseph Bates, o Uriah Smith, intentaron convencer a John Harvey Kellogg que el inicio de su rebelión lo llevaría muy lejos y finalmente a dejar a la iglesia, este personaje no quiso entender. Hubo concilios, hubo reuniones constantes, oración de parte de los pioneros por él, pero él, así como el faraón de Egipto, se endureció y por el contrario llevó a mucha gente a sus ideas y finalmente abandonaría la iglesia. Aquella es la llamada apostasía alfa. Como ustedes pueden notar y pueden ir ya dilucidando un poco el tema, ¿cuál fue el problema principal de la apostasía alfa? ¿Contra quién se fue? ¿Contra quién tuvo el problema principal? Contra el espíritu de profecía. Hubo allí el rompimiento. Ese fue un rompimiento, por así decirlo, parcial, porque no fueron tantas personas. Hubo mucha gente, sí, pero no fueron tantos. Pero la apostasía omega es mucho más grande que la apostasía alfa, pero nos debe quedar claro que uno de los puntos principales es el ataque al espíritu de profecía. John Harvey Kellogg comenzó a propagar la idea de que Elena de White era una farsante, no era profeta de Dios, porque él estaba resentido ya que ella no apoyó su idea del templo viviente, del libro del templo viviente. Y cuando alguien se encuentra resentido por diferentes motivos, ¿a quién ataca? A las personas que no concuerdan con sus ideas. En este caso, la mejor opción para que John Harvey Kellogg pudiera conseguir más adeptos era declarar o hacer pensar que Elena de White, o mejor dicho, el espíritu de profecía, no era digno de confianza. Y es allí donde surge un gran problema. Entre otros personas que también en aquel momento fueron parte de este apostasía alfa, se podrá también Albion T. Ballinger, que aparecerá después porque tuvo mucha influencia Ballinger en alguien que precisamente está conectado con la apostasía omega. No olviden ese nombre, Albion T. Ballinger, que así como también John Harvey Kellogg, él también comenzó a decir que Elena de White no era una profeta, era solamente una comentarista bíblica. Algo interesante porque en la actualidad también mucha gente opina o quiere hacer pensar que ella es solamente una comentarista bíblica y no profeta de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza la apostasía omega? En la década de 1950. Hace bastante tiempo, ¿verdad? Ya son 72 años. 72 años que comenzó la apostasía omega. ¿Cuándo comienza esto? Cuando el editor de la revista Eternity, esta revista es una revista presbiteriana, no adventista. El editor llamado Donald Ray Barnhouse era pastor de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia, Estados Unidos, y el teólogo evangélico Walter Martin, ellos intentaron escribir un libro donde se buscara demostrar que la iglesia adventista del séptimo día no era realmente una iglesia cristiana, sino solamente una secta. Quizás algunos de ustedes recuerden que hace varias décadas atrás se nos consideraba como una secta, ¿verdad? Se nos ponía a un lado, que no éramos una religión, no éramos una iglesia cristiana ni siquiera, sino apenas una secta. Pues en aquel momento, este grupo, la revista Eternity, que no eran adventistas, buscó mostrar que realmente no éramos una iglesia cristiana. Para ello, ellos se reúnen con líderes adventistas de aquel tiempo para discutir las doctrinas del adventismo. El tema central, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, de la charla fue el servicio de expiación final de Jesús, en el lugar santísimo, durante el juicio investigador. Y el segundo tema más importante de esa charla entre los evangélicos y los líderes adventistas de aquel entonces, década de los 50, era acerca de la naturaleza de Cristo. Ya podemos ir viendo entonces por dónde se orienta primero la apostasía omega. ¿Cuál es la idea? Combatir
la idea del santuario celestial, la idea del juicio investigador y también la idea de quién es Cristo, su naturaleza. Al no poder convencer los líderes adventistas en esa charla a Barnhouse y a Martin, no pudieron convencerlos de que realmente éramos o somos una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué pasó con los líderes de aquel entonces en la iglesia adventista? Decidieron publicar un nuevo libro sobre las doctrinas adventistas. Es decir, de alguna manera quisieron quedar bien con ellos. No quisieron ser llamados secta, quisieron que se llamara iglesia cristiana. Pero para esto tenían que rebajar un poco los principios. ¿Para qué? Para que entonces los enemigos de la fe, no adventistas, pudieran considerarnos como una iglesia cristiana. Ese libro, y es algo muy importante porque es clave, quiero que nunca se olviden de esto, el libro se titula Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina, o cuestiones sobre doctrinales en castellano. Fue publicado en 1957, una fecha clave para el inicio de la apostasía Omega. Si bien es cierto, en el año 50, estos evangélicos y presbiterianos, Gray Barnhouse, así como Walter Martin, ellos intentan convencer a los líderes adventistas que no eran iglesia cristiana, es a partir del año 57 donde este libro se publica y allí se puede ver realmente el inicio de la apostasía Omega. Que repito, ¿hasta cuándo se va a extender? Vimos en la primera diapositiva, Elena White menciona que va a existir dentro de nuestra iglesia hasta que Dios mismo descienda del cielo con un grito, es decir, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente su misión es la de sacar miembros de la iglesia. El zarandeo es la misión de esta apostasía. Dios permite la apostasía porque Dios sabe muy bien que tiene que ser así para que el que realmente quiere servirle, seguirle, no sea porque Dios lo obliga, sino porque de corazón quiere servirle y obedecerle aunque se desplome los cielos. Entonces seguimos viendo este tema del libro Cuestiones Doctrinales. Cuando este libro se publica, ¿qué sucede? Ustedes pueden leer aquí el diálogo que surge de los evangélicos y presbiterianos con los líderes de nuestra iglesia en aquel entonces. Comienza entonces a conocerse el llamado adventismo liberal. Antes del año 50, en la época de Elena de White, inclusive posterior a su muerte, no habían grupos llamados liberales en la iglesia. Pero a partir de este momento comenzaron a existir grupos llamados liberales. Comenzó a ser conocida esa frase muy conocida entre liberales y conservadores. A partir de entonces. Vemos aquí lo que dice aquí sobre este libro. Las semillas de este movimiento se sembraron dentro de la denominación a través de ¿qué libro? Questions on Doctrine. En 1957, y el semillero fue regado por los ministerios públicos de hombres como R.A. Anderson, J.M.S. Richards, Sir Edward Heppenstall, Robert Brinsmead, muy conocido Desmond Ford, Schmutz Van Rooyen y otros. Estas personas entonces, ¿qué cosa pensaban? Que teníamos que ver la forma de convencer a las iglesias cristianas de que la nuestra también lo era. Pero para lograr eso teníamos que sin duda claudicar en algunas cosas. Ahora, eso no quiere decir que toda la iglesia adventista comenzó a creer esto, sino que estos líderes, lamentablemente en su afán, podemos decir un buen afán de querer que la gente nos reconozca como iglesia cristiana, se olvidaron que lo que más importa no es el reconocimiento del mundo, sino el de Dios. Este libro, una vez más, Questions on Doctrine, cuestiones doctrinales, precipitó las diferentes facciones. El movimiento surge ya con hombres como Ford, Desmond Ford y como Brinsmead, ambos australianos. Desmond Ford apostató del punto de vista de la iglesia en los años 70. Notan ustedes cómo, mencioné anteriormente también, que la apostasía Omega no empieza de golpe arrasando con todo, sino que va avanzando paulatinamente. Si ustedes recuerdan, ¿cuándo fue que se publicó este nefasto libro, Questions on Doctrine, en el año 57? Pero recién la rebelión de parte de Desmond Ford ocurre en el año 70. Y él tenía problemas similares a los que recuerdan el nombre de Albion F. Ballinger. Albion F. Ballinger también estaba en contra, en la época de Elena de White, parte de la apostasía alfa, él estaba en contra de la idea de
y también tenía oposición al don profético revelado en Elena de White. Vamos avanzando. Ahora, vamos a ver algunos puntos de este libro nefasto, Questions on Doctrine, y en qué puntos este libro ataca a los pilares de la fe de la Iglesia. Recuerdan ustedes que al inicio de la presentación decíamos que Elena de White menciona que la intención de la apostasía omega, ¿cuál es? Lograr poner a un lado, ¿qué cosa? Los pilares de nuestra fe, los pilares de la fe de la Iglesia. Entonces hay que ver, para poder detectar cuándo comienza esta apostasía omega, es fácil hacerlo cuando leemos este libro Questions on Doctrine. ¿En qué puntos este libro realmente ataca a las bases, a los hitos de nuestra fe? Por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Aquí en el primer párrafo ustedes pueden ver lo que es el libro. Y repito, ¿cuál fue su misión? Lograr que los evangélicos y presbiterianos nos aceptaran como iglesia cristiana y que ya no nos vieran como secta. Este libro dice lo siguiente: Él era sin pecado, se refiere a Jesús evidentemente, no solo en su conducta exterior, sino también en su misma naturaleza. Él era sin pecado en su vida y en su naturaleza. Questions on Doctrine. Sin embargo, ¿qué dice? ¿Cuál es el pilar de la fe? En este caso, sin duda, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Aquí se opone a lo que la Biblia menciona en Romanos 8:3, cuando Pablo dice, hablando de Jesús, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Es relevante mencionar que el que niegue verdades bíblicas revela ¿qué espíritu? El del anticristo, según 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, perdón. Entonces aquí podemos ver el primer pilar de nuestra fe, que Questions on Doctrine comienza a socavar. Niega lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 8:3, cuando dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Eso lo veremos más en otras presentaciones. Por ahora solamente vamos a ver en forma sucinta los puntos principales de que este libro comenzó a atacar desde la década del año 50, año 57. Primero, ¿quién era Cristo? Su naturaleza. Luego, ya lo dijimos, el espíritu de profecía. ¿Quién era Barnhouse? ¿Recuerdan? Era el pastor presbiteriano, que se juntó con Walter Martin, el pentecostal, el evangélico, para buscar conversar con los líderes adventistas de aquel tiempo, para ver si realmente eran cristianos y podían llamarse iglesia cristiana y no solamente una secta. Y Barnhouse escribió lo siguiente en un artículo: ¿son cristianos los adventistas del séptimo día? Ese fue un libro de Barnhouse, de un presbiteriano. Como Nestesa quiso responderle a Barnhouse, respondieron de esa manera, una vez más en Questions on Doctrine. El liderazgo adventista proclama que los escritos de Elena de White no son una paridad con las escrituras. Noten ustedes esto: admiten que sus escritos no son infalibles. Incidentalmente, sus escritos no son una prueba de afiliación con la iglesia adventista del séptimo día. Aquí ya podemos ver una cosa muy interesante, que los escritos de Elena de White no son infalibles. Si decimos lo siguiente: el espíritu de profecía no es infalible en la parte que corresponde a la inspiración, estamos negando la inspiración. Estaríamos diciendo entonces que es una de dos: o Elena de White es una profeta de Dios o es una profeta falsa, porque si comete errores, si comete fallos en su profecía, si comete cosas que no corresponden, son inconsistentes, no hay más que decir. Sería una profeta falsa y tendríamos que rechazarla definitivamente. Pero esto no es así. Sin embargo, es llamativo que Elena de White dijera lo siguiente en Mensajes Selectos, un libro que pocas veces leemos. Ella recibió un mensaje de parte de Dios que le advirtió diciendo: el último engaño de Satanás será anular ¿qué cosa? El testimonio de Dios, que sabemos que el testimonio de Dios, según la Biblia, Apocalipsis, o la fe de Jesús, es el espíritu de profecía. Entonces, ¿cuándo comienza realmente un ataque en forma oficial a través de un libro? Ya no en la época de John Harvey Kellogg ni de Ballinger, sino en una época más moderna, más cercana a nuestros días, con la publicación de Questions on Doctrine, año 57, donde claramente mencionan que el espíritu de profecía, los libros no son infalibles. Por supuesto que Elena de White no es infalible. Como tampoco lo era Jeremías, tampoco lo fue Isaías, tampoco lo fue Juan el Bautista. Eran personas falibles como tú y como yo.
Pero cuando fueron inspirados por el Espíritu de Dios, para la redundancia, allí no podemos decir que lo que escribieron tiene errores, porque estaríamos diciendo entonces o negando un principio básico de la inspiración. Alguien por ahí puede decir, como se escucha últimamente, que no era inspiración verbal. Por supuesto que no lo era, porque las palabras que figuran allí no son dictadas por Dios, no todas al menos. Hay algunas donde Dios sí dicta las palabras, claramente, por ejemplo en Apocalipsis, cuando le dice, escribe esto a Juan, ¿verdad? Pero cuando Dios inspiraba al profeta, este, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribía. Si en todo caso el profeta, como algunas personas sugieren, como por ejemplo la apostasía Omega sugiere, cometían errores, ¿dónde estaba Dios en ese momento para decirle, esto no quise decir? Sería hasta absurdo y tonto, sería rebajar a un Dios omnipotente y omnisapiente. Solo la idea de por sí es absurda. Pensar que un Dios omnipotente, omnisapiente, se equivocó o no supo decirle al profeta de turno que eso no quiso decir. No tiene ningún sentido. Sin embargo, esta idea tiene mucho eco en la actualidad, que como era inspiración no verbal, el profeta de turno podía cometer errores y podía malentender lo que Dios quiso decirle. Si fuera así, sin duda que Dios hubiera elegido o a otro profeta o sencillamente le hubiera dicho, esto no quise decir. ¿No sería más sencillo esto? En vez de permitir Dios, sería un Dios perverso, un Dios malo, un Dios pérfido, que permitiría que una Biblia completa tuviera una serie de errores sin corregirlos a tiempo. No tendría ningún sentido. No en vano, Isaías 9:6 menciona que realmente no conocemos el nombre de Dios. Si lo conociéramos, entenderíamos que Dios es perfecto. Su palabra es perfecta. Por lo tanto, no requiere ningún tipo de adaptación ni tampoco corrección. Porque la verdad progresiva no quiere decir que las cosas que se entendieron en el pasado y que Dios los colocó como hitos de la fe tienen que ser cambiados por algo nuevo. Sencillamente quiere decir que lo que ya está establecido como un hito de la fe se va aclarando más y más, pero lo nuevo que se va aclarando no quita lo anterior, sino que lo amplía. Por ejemplo, por dar un detalle nada más, por ahí he escuchado que algún predicador progresista dice que Dios no fue quien destruyó Sodoma y Gomorra, y piensan que esto es una revelación progresiva y que en el pasado no entendíamos bien el punto y ahora sí. Pero esto no puede ser así, porque de lo contrario, ¿por qué Dios se demoró tanto? Estamos humanizando a Dios, lo estamos colocando a nuestro nivel, porque hasta la pregunta es absurda, ¿cierto? Porque Dios se demoraría tantos siglos en corregir algo que bien pudo hacerlo en ese momento. ¿Se olvidó Dios? ¿Es Dios un ser humano para que podamos decirle qué tiene que hacer y cuándo debe corregir algo? Definitivamente no. Job intentó hacerlo, el justo Job intentó hacerlo y finalmente se dio cuenta que no podía decirle a Dios, haz esto o haz aquello, porque Dios todo lo sabe y todo lo puede. Seguimos avanzando con el tema de la apostasía Omega. Vimos ya ¿verdad? 2 puntos, 2 hitos de la fe. Primero, ¿cuál fue? La naturaleza de Cristo. La segunda, el espíritu de profecía. Un tercer hito de la fe que este libro Questions on Doctrine comenzó a socavar y que se sigue socavando en la actualidad, el santuario. Ahora, si decimos, por ejemplo, ¿cuál es una de las doctrinas distintivas de nuestro movimiento adventista? ¿Cuál es? El sábado no, porque los judíos también lo guardan. Hay también bautistas de séptimo día. Hay también grupos que guardan el sábado. Entonces, ¿cuál es el distintivo? El santuario, que es el esqueleto. El plan de salvación está figurado, está allí, están los antitipos y los tipos. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, inclusive hasta más allá. Se extiende inclusive hasta más allá de esta época. Es una doctrina fundamental, no digamos de la iglesia, sino de la Biblia. Por si alguien por ahí quiere decir de la iglesia, pero no de la Biblia. No, de la Biblia. Por cuanto esta iglesia remanente, no las personas, sí el movimiento adventista, la iglesia adventista, está basada en la profecía. Barnhouse, y ustedes saben quién es Barnhouse, el presbiteriano, escribió lo siguiente: el señor Martin, el pentecostal, el evangélico, y yo escuchamos a los líderes adventistas decir rotundamente, miren ustedes, que repudian todos esos extremos. ¿De qué extremos está hablando aquí Barnhouse? Es la enseñanza de que Jesús fue al lugar santísimo ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844 para hacer expiación antes de su segunda venida. Esto lo han dicho en términos muy claros. Qué terrible
blasfemia. Ahora que lo diga Barnhouse o que lo haya dicho Martin, eso no nos importa porque ellos no conocen la verdad. Lo que nos debe realmente llevar a reflexión es que gente de la iglesia nuestra hayan aceptado este tipo de cosas. ¿Y por qué dijeron esto? Una vez más, se basaron en qué libro, en este nefasto libro llamado Questions on Doctrine o Cuestiones Doctrinales, página 381. ¿Qué dice aquí? Jesús entró en los lugares santos y apareció en la presencia de Dios por nosotros. Pero no fue, digan ustedes, no fue con la esperanza de obtener algo para nosotros en este momento o en algún momento futuro. ¿Notan ustedes que allí ya está negando el juicio investigador? Allí claramente está negando el juicio investigador. No lo dijo Barnhouse, no lo dijo Martin, lo dijeron líderes de nuestra iglesia. Pero repito, y también la Biblia lo dice, por más que en la iglesia surjan profetas falsos, maestros falsos por doquier, aunque hayan muchísimos, en la época de Elías también, Elías se desesperó. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías huyó? Él dijo, no hay nadie que obedezca a Dios del cielo, no hay nadie. Pero Dios le dijo, no es así. Hay todavía varias rodillas que nos han doblado ante Baal. Y lo mismo ocurre ahora. Jamás debemos decir, la iglesia adventista es Babilonia, jamás. Ni decir que estamos en el lugar equivocado, no. Estamos en el lugar correcto, pero la profecía advierte de la apostasía omega. La Biblia advierte sobre ella sin usar ese nombre, apostasía omega. Si leemos la carta de Judas, las cartas del apóstol Pedro, hablan de que en los tiempos finales habrían burladores por todas partes. No se refiere a los burladores del mundo, sino burladores dentro de la iglesia. De modo que tampoco ni siquiera es una doctrina que parte de Elena de White, parte de la Biblia misma. Entonces, miren ustedes lo que dice aquí este librito. No, él, Cristo, ya lo había obtenido todo en la cruz. Es decir, en la cruz acabó. Es decir, Jesús no tiene ninguna misión en el santuario celestial. Con esto está negando el juicio investigador. Con eso está negando una doctrina clave, distintiva de la Biblia, de la iglesia. Juan, en el Apocalipsis, él vio que salió del cielo y vio el tabernáculo, ¿no? Vio allí el arca del pacto. Es decir, es algo que está en estos momentos ocurriendo en el cielo. Es fácil entonces ver que este concepto niega expiación final, niega juicio investigador, ¿no? Y esto equivale, evidentemente, a poner a un lado por completo la doctrina del santuario. No cabe duda que Elena de White, o mejor dicho, para decirlo concretamente y correctamente, que el Espíritu de Dios, por supuesto, todo lo sabe, desde siempre, y sabía que esto iba a ocurrir. Continuamos en la siguiente diapositiva. El predicador bautista Walter Martin, en su libro El reino de los cultos, escribió lo siguiente. El 29 de abril de 1983, W. Richard Lesher, vicepresidente ¿de dónde? De nuestra iglesia, de la Conferencia General, me respondió una carta personal. Su respuesta decía en parte, usted pregunta primero si los adventistas de séptimo día aún respaldan las respuestas dadas a sus preguntas en preguntas sobre doctrina, Questions on Doctrine, como lo hicieron en el año 57. ¿Y cuál fue la respuesta? En el año 83. Sí. Eso dijo W. Richard Lesher, el entonces vicepresidente de nuestra iglesia. Una vez más quiero recalcar algo, porque mucha gente puede decir, entonces realmente estamos en Babilonia. Definitivamente no. El apóstol Pablo, ¿cuántas cartas mandó? A los romanos, a los gálatas, mandó muchas, y sin duda si viviera en la actualidad, creo que nos mandaría 1, 2, 3, 4 cartas, y si no 10 o 15 de repente. Pero Pablo jamás abandonó el barco, por así decirlo. Jamás dijo, dejemos la iglesia y creemos otra, porque esta no sirve. Igual ocurre en la actualidad. La iglesia, el remanente, el pueblo profético que surge en el año 44, aunque sí sea azotado por una ola de fanáticos mentirosos y blasfemos, burladores, que abundan en la actualidad, la iglesia, por más que las puertas del Hades la combatan, no van a prevalecer contra ella. De modo que quédate en la iglesia, quedémonos en la iglesia, pero no nos quedemos pasivamente, sino que es nuestra misión de cada uno de ustedes, pastores o no pastores o laicos, porque la misión es para todos, la de defender la verdad.
con firmeza, con amor, por supuesto, pero con firmeza, porque el amor se demuestra en que queremos que los demás no se pierdan y también que uno mismo no se pierda. En un seminario ministerial en Alemania, adventista, Borcheg, instructor del seminario ministerial de Marienhofe, durante su clase Servicio del Santuario, dijo lo siguiente, un profesor adventista: creo que en 1844 no pasó nada. ¿Lo están leyendo? No pasó nada ni en el cielo ni en la tierra. Repito una vez más, que gente diga estas cosas no convierte a la iglesia en Babilonia, pero sí nos da claramente, es evidente, es muy notorio, es un secreto a voces, que estamos viviendo en los tiempos más peligrosos de la historia del mundo y de la iglesia, con blasfemias y con mentiras por todas partes. En otra ocasión, Borcheg, repito, instructor del seminario de Marienhofe, en Alemania, dijo lo siguiente: tenemos que desarrollar la teoría de quién, de Desmond Ford, en nuestra teología sobre el santuario. Esto ocurrió cuando Desmond Ford, un australiano, pastor adventista, fue a una reunión en Alemania del 24 al 26 de octubre de 1986. Yo todavía me encontraba en el colegio en Miraflores, en el Adventista. Increíble, ¿verdad? En aquella época yo ni enterado que esto estaba ocurriendo ya en el mundo, en nuestra iglesia. Pero afortunadamente hoy tenemos, sin duda, la posibilidad de recurrir a las fuentes, no solamente bíblicas, también a los originales, sino también a las fuentes históricas, donde podemos ver que estas cosas no son nuevas, solamente que ya han tomado cuerpo y seguirán tomándolo porque tiene que ser así. El punto acá es: no permitamos que más personas sean engañadas. Y quizás, como también la carta de Judas menciona en los últimos versículos, a otros arrebatadlos del fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que si vemos que alguien está errando el camino, tenemos que luchar denodadamente con el apoyo del Espíritu Santo para que Él trabaje en ti y en mí, para arrebatar del fuego a esas personas. Porque Dios no va a hacer por la iglesia lo que tú y yo tenemos que hacer. Él va a hacer la parte imposible nada más. De lo que nos corresponde, lo que nos compete, Él no lo va a hacer por ti. Esto, entonces, vemos que aquí ya en la década del 80, la década ya años 80, muy cercano, ¿verdad? Ya está muy cercano, comienza la apostasía omega a extenderse por el mundo adventista. Elena de White se refiere a lo que sería la apostasía omega. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido por tanta oración, por tal ferviente escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo derribado pilar por pilar. ¿Se dan cuenta? La apostasía omega no arranca tumbando todo, porque si fuera así, sería mucho más fácil reconocerla y evitarla. Pero comienza tumbando pilar por pilar, en forma silenciosa pero consistente, hasta que finalmente nuestra fe era no tener nada sobre lo cual descansar. Miren ustedes qué interesante. Esto, ¿cuándo se dijo? 1903, 1905, 1906. Y sin embargo, en el 86, se ve que el santuario comienza a ser colocado a un lado por algunas personas líderes, profesores y pastores. Algunos de ellos comenzaron a ponerlo a un lado. El santuario se había ido. La expiación se había ido. Cuando leemos esto, ¿no se nos pone, por así decirlo, la piel de gallina? Realmente, ¿verdad? Porque estamos viendo claramente, aquí no hay que hacer ningún tipo de exégesis. No está en hebreo ni griego koiné, no está en arameo. Está en un idioma que podemos tú y yo entender y que se ve claramente que está ocurriendo frente a nosotros en la actualidad, que ya comenzó y que se está extendiendo cada vez más. Seguimos leyendo. Ahora, la apostasía omega y su relación antagónica con el mensaje de los tres ángeles. Miren ustedes lo que dice Elena de White en Primeros Escritos. Con asombrosa exactitud, aquí ella menciona lo siguiente, inspirada por Dios, evidentemente. Se demostraron tres pasos. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o mueva un alfiler de estos mensajes. Ni siquiera un alfiler. Parecido a lo que Jesús también dijo, ¿verdad?
No se puede mover ni una J ni una tilde. Ahora, ni siquiera es una J ni una tilde, es un alfiler. Algo inclusive mucho más pequeño. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. Es decir, una doctrina distintiva del movimiento adventista de sus inicios, ¿cuál fue? El mensaje de los tres ángeles. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidas. O sea que no es algo importante, no, es algo vital, vital. No es algo que tiene importancia, pero no es algo vital. Estos mensajes me atrajeron de nuevo, los tres ángeles, y vi cuán caro había comprado el pueblo de Dios su experiencia. Se había obtenido a base de mucho sufrimiento y severos conflictos. Dios los había conducido paso a paso hasta colocarlos en una plataforma sólida e inamovible. Repito, sólida e inamovible. Vi personas acercarse a la plataforma, y examinar ¿qué cosa? Los cimientos. ¿Qué busca la apostasía Omega? Reorganizar la iglesia, cambiar el sistema, cambiar los hitos de la fe. Aquí la inspiración menciona que ella vio personas que se acercaban a los cimientos para examinarlos, para ver si estaban adecuados a la cultura moderna, por ejemplo. Noten ustedes lo siguiente, algo espeluznante. Algunos con regocijo la pisaron inmediatamente. Otros comenzaron a fallar y examinarlos y encontrar fallas en los cimientos. ¿Se acuerdan lo que mencionamos anteriormente? No, Dios no fue quien destruyó Sodoma y Gomorra. Eso fue un error, porque Moisés, el escritor del Génesis, se equivocó. Sencillamente él no entendió bien a Dios. Algo curioso y hasta irrisorio, porque ¿dónde está ahora Moisés? Está en el cielo. O sea que se fue al cielo dejándonos su mentira en la Biblia. No tiene ningún sentido. Es patético hasta pensar así. Pero entendamos algo. El pecado es locura. Y la locura no tiene explicación. Es un lavado de cerebro que no tiene explicación. Sin embargo, Dios es capaz de revertir ese proceso y se ha comenzado a infectarnos, con mucha oración y mucho estudio. Algunos deseaban que se hicieran mejoras. Hay que adaptar, ¿verdad? Hay que adaptar la Biblia a la actualidad. La Biblia es anticuada. William, no me acuerdo bien el nombre, si es William, el apellido sí me acuerdo muy bien, Seybold, que es uno de los líderes de este panfleto llamado Adventist Today. Tengo que mencionarlo con nombre, porque es un panfleto que se ve por todas partes en la actualidad. En las redes sociales está que es esparcido por todas partes. Mucha gente lo comparte sin analizar lo que dicen estas personas. Seybold, uno de estos grupos, él dice lo siguiente, que ¿por qué tenemos que realmente compartir el gran conflicto? Como Ted Wilson dijo en la última conferencia general. ¿Para qué? Si el gran conflicto es un libro anticuado, ya pasó de moda. Esto no es nuevo. Deseaban que se hicieran mejoras. Nada hay nuevo bajo el sol. Y entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Pero sin embargo, mis amigos, ustedes saben muy bien que la puerta no es ancha, sino estrecha. Por lo tanto, para encontrar la salvación, encontrar la puerta angosta, como también aquí menciona Elena de White, se requiere, ¿qué cosa? Mucho sufrimiento y severos conflictos. De modo que el camino a la puerta estrecha no es feliz. Es feliz en el sentido que, avanzando con Jesús en este camino, sentimos su paz, sentimos su guía. Pero sin embargo, tenemos que arrostrar muchos problemas. Algunos, esta visión realmente muy llamativa, muy ilustrativa, algunos bajaron de la plataforma para examinarlo y declararon que estaba equivocado. Pero vi que casi todos, a Dios gracias, se mantuvieron firmes en la plataforma y exhortaron a los que habían bajado a cesar sus quejas, porque Dios es el maestro de obras. Maravillosa expresión, ¿verdad? Dios es el maestro de obras y ellos, los que bajaban a examinar si algo estaba mal, estaban peleando contra el maestro de obras, que es Dios mismo. Por eso cuando alguien, es muy común que nos digan a las personas que hablamos sobre verdad presente o que hablamos sobre estos temas, que se digan, no tienes por qué decirlo, está mal, tú tienes que amar a las personas. Por eso mismo los estamos amando. Amamos al prójimo cuando les advertimos del peligro que corren.
Yo no quiero que me amen si me están viendo que me voy al precipicio y no me dicen absolutamente nada. Por favor, no me amen de esa manera, porque eso no es amor. Continuamos entonces con el tema de apostasía omega. Sigue ella diciendo, es claro que si se quita el ministerio de Cristo en el santuario, o sacerdote, el fundamento del mensaje de los tres ángeles queda ya sin efecto, ya que ellos, los tres ángeles, apuntan en forma directa a dicho ministerio en el lugar santísimo. Entonces, si ponemos a un lado el santuario, ya no hay mensaje de los tres ángeles, ya no hay nada. Y eso es lo que buscan estos movimientos progresistas, la apostasía omega. El expresidente de la Conferencia General, Neil Wilson, no Ted, sino el padre de Neil Wilson, en el año 85, para la Pacific Union Recorder, dijo lo siguiente: nuestro trabajo no es denunciar a la Iglesia Católica Romana, aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico romano, y el término jerarquía fue usado en un sentido peyorativo para referirse a la forma papal, del gobierno de la Iglesia. Esa actitud, aquí quiero remarcar, por parte de la Iglesia, no fue más que una manifestación de la extendida actitud antipapismo entre todas las iglesias protestantes conservadoras al principio del siglo y la última parte del siguiente. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Neil Wilson? Repito, no es Ted Wilson, sino su padre. ¿Qué está diciendo? Que las ideas que se plasmaron, inspiradas por Dios en el gran conflicto acerca del romanismo, acerca del cuerno pequeño, de la bestia, todo eso no es realmente algo que sea tan importante, sino que pertenece a una corriente de aquel tiempo. Es decir, estamos basando nuestro mensaje en corrientes. Las corrientes son eso, corrientes. Hoy día pasan, mañana se van, pero son corrientes. En otras palabras, son modas, para usar un término mucho más secular. Son modas y nada más. Y que ahora ha sido consignado, miren esta expresión, y que ahora ha sido consignado ¿a dónde? Al basurero histórico en lo que respecta a la iglesia ASD, Adventista del Séptimo Día. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos claramente que lo profetizado al inicio del siglo XX está ocurriendo. Ya comenzó a ocurrir y ahora está avanzando con mayor velocidad. Continuamos leyendo. Elena de White mencionó muchas décadas antes que esta situación ocurriría sí o sí. Está ganando terreno la opinión de que después de todo no diferimos tanto en puntos vitales como se suponía. Cuando ustedes leen esto, les pregunto ahora a mis amistades allí, a mis amigas allí que estoy viendo, a Gisela y a Anita, cuando ustedes ven este punto, ¿qué les recuerda? Está ganando terreno la opinión de que después de todo no diferimos tanto en los puntos vitales como se suponía, y que una pequeña concesión de nuestra parte nos llevará a una mejor situación, a un entendimiento con Roma. ¿Qué palabra les viene a la mente cuando leemos esto? Una palabra que comienza con E, continúa con Q. Ecumenismo. Y termina en menismo, ecumenismo puro. Lo que Elena de White, Espíritu y Profecía, ya estaba anunciando a inicios del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y ya bien entrados, ni siquiera estamos a inicios, estamos ya bien entrados en el siglo XXI. Hubo una época en que los protestantes daban un gran valor a la libertad de conciencia que tan cara había sido comprada. Ustedes saben muy bien, la matanza, ¿no?, de San Bartolomé, todas las persecuciones que han habido en aquella época, los mártires, los hugonotes, los albigenses, en fin. Enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado y sostuvieron que buscar la armonía con Roma sería, ¿qué cosa? Deslealtad a Dios. Ahora, entendamos bien el punto. Una cosa es ser o aborrecer el sistema papal y otra aborrecer o al papa o al católico. Eso es otra cosa. No confundamos tampoco. El que dice, ok, tenemos que aborrecer al papa, a los curas, a las monjas, eso no es lo que dice ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía, sino el sistema, el pecado es lo que tenemos que aborrecer, porque el pecado es aborrecible para Dios. Pero en el catolicismo también hay muchas ovejas que escucharán la voz de Dios en su momento y quizás tomen mi lugar o el tuyo.
si es que no estamos alertas. Pero miren ustedes, pero cuán diferentes son los sentimientos que ahora se expresan. Conflicto de los siglos. Algunas publicaciones, miren ustedes ahora algo más moderno. Que tanto queremos hablar de modernismo en la iglesia actualmente, hablemos de cosas modernas. Algunas publicaciones del año de 1992 en Science of the Times llaman Babilonia ya no al poder político religioso presentado en Daniel y Apocalipsis, sino que referencia a la maldad de mi ciudad, influencias malignas, e intentar obtener la salvación a través de las propias obras. O sea, vamos cambiando un poquito el giro. Si ustedes quieren leer eso, pueden leer la revista histórica, evidentemente, del 31 de diciembre de 1992, también la versión de junio de ese mismo año, y también, bueno, ya lo mencioné anteriormente, la del 31 de diciembre del año de 1992. Es decir, allí está ya no señalando claramente que Babilonia es ese sistema apóstata que va en contra de los 10 mandamientos, sino que ya es algo diferente. Por supuesto, si ahora un católico lee esto, va a decir, bueno, entonces, ¿qué es esto? No estoy mal donde estoy. Es otra cosa Babilonia. Y un católico honesto va a seguir en el error, pero no por culpa de él, sino por culpa nuestra. Y su sangre recaerá sobre nosotros, por supuesto. Porque ese católico quizás sea mejor cristiano que yo. Y se pierde por mi culpa. ¿Qué tal descaro, verdad? Él es mejor cristiano que yo y se pierde por mi culpa. Es algo que realmente no se puede ni explicar. Soy doblemente pecador, culpable. Soy menos cristiano que él y por mi culpa se pierde. Qué terrible, ¿cierto? Qué terrible realmente. Continuamos leyendo. Ahora, Desmond Ford. Pastor australiano, no, yo no voy a entrar en muchos detalles sobre quién fue, porque en realidad acá no importan mucho los nombres, sino las doctrinas. Porque los nombres pasan, las doctrinas falsas se repiten. Nuestra meta es contrarrestar la falsa doctrina. Recuerden lo que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna. Yo te felicito, ¿verdad? Parafraseándote, porque tú has combatido a los falsos apóstoles, a los que se dice ser apóstoles de Dios y no lo fueron. Tú no los puedes resistir, no los puedes soportar. Repito, soportar no a la persona, sino a la doctrina falsa. Ford preparó un documento de ¿cuántas páginas? Casi 1000 páginas, al cual tituló, porque Ford fue llamado por la Conferencia General a explicar por qué estaba diciendo que el santuario no era tanto como habíamos pensado. Y él preparó, ¿no?, su defensa, titulándola Daniel 8:14, el día de la expiación y el juicio investigador. De paso, Desmond Ford ya falleció. Lamentablemente, sus ideas. Ahora, también queremos dejar algo en claro. No sabemos si Desmond Ford en el último minuto de su vida se arrepintió. No podemos saberlo. No nos compete tampoco. No nos importa tampoco. Eso es entre Dios y Desmond Ford. Lo que importa es lo que sembró, lo que dejó Desmond Ford. Y tampoco no hay que decir que fue el único, porque Desmond Ford solamente trajo las ideas del pasado de Albion Ballinger, de la época de Ellen White. Vemos ahora esta defensa de Ford, en qué cosa ataca la doctrina de la Iglesia. Primero, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el principio del día-año. Creo que ustedes eso lo saben muy bien, ¿no? El principio día por año es algo distintivo de nuestro sistema de estudio de la Biblia, historicista, ¿cierto? Ford estaba convencido que todas las profecías del Antiguo Testamento se debieron haber cumplido ¿cuándo? El siglo I después de Cristo, incluyendo el día de la expiación, así como la segunda venida. O sea, él decía, y ustedes también pueden ir viendo, creo que si son ustedes muy acuciosos se van a dar cuenta, ¿qué idea es esta? Un poquito parece las ideas futuristas y preteristas, ¿verdad? Porque alejan al papado, alejan todo lo que sabemos por historia bíblica del teatro en que están ocurriendo las cosas y las ponen en otro momento histórico. Según Ford, entonces, todo lo que segunda venida y el juicio investigador
todo debió ser en el año 1. ¿Y por qué razón no ocurrió según Desmond Ford? Porque la iglesia no captó rápidamente el evangelio ni proclamó su pureza. Eso decía Desmond Ford. También él decía que el principio del día por año no era bíblico. Algo curioso, y eso es muy llamativo, porque jamás debemos decir, yo estoy firme. Jesús dice, ¿no? Dios dice, mire, el que dice que está firme, mire que su pie no resbale, no tropiece. Porque estas personas, muchas de las personas que hoy están siendo enemigas de la iglesia dentro de ella, dentro del seno de la misma, en su momento fueron pilares, en su momento fueron estrellas, fueron personas que muy estudiosas, muy inteligentes, y que sin duda sus talentos servirían mucho para la predicación final del Evangelio. Lamentablemente, han ido desviando, se han ido desviando del camino. Pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Desmond Ford pensaba que el principio día por año era correcto, pero a partir del año 80, él ya pensaba que no era así. Y más bien comenzó a propagar la idea de que la iglesia adventista había utilizado muy astutamente ese principio para que la gente dijera, ah, no, pero es que y los 1860 años o días no se han cumplido en ese momento. Convenía, según Ford, decir, ok, un día por año para que pueda extenderse y podamos de alguna manera manipular la profecía para que todos quedemos contentos y no tengamos dudas sobre las escrituras. Esa fue la intención de Ford al decir esto. En otras palabras, según él, el principio día por año es un fraude y fue colocado solamente para, por así decirlo, salvarnos por la campana. Se salva por la campana y pueda calzar lo que decimos en el ciclo de la historia. Pero evidentemente esto no es cierto. Continuamos leyendo un poco más. Ustedes pueden entender esto que Daniel 7 y 8 son profecías simbólicas y que hablan de diferentes etapas históricas, que definitivamente no pueden ser basadas en cuanto a días, sino periodos mucho más grandes, días que realmente son años. Por otro lado, Desmond Ford, recuerdan ustedes que él decía que toda profecía debió cumplirse en el siglo I, pero que no fue porque la iglesia no captó el mensaje, o sea, fracasó la iglesia. Sin embargo, cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice Pablo acerca de la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia primitiva según Pablo en el libro de Colosenses 1:6? Dice, él estaba contento, estaba realmente feliz, Pablo, diciendo, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. De modo que, ¿fracasó la iglesia primitiva? ¿Fracasó la iglesia primitiva? Definitivamente no. Iba creciendo. Y lo que acabamos de leer, iba creciendo. La iglesia de Éfeso, que corresponde a la iglesia primitiva, era una iglesia que realmente avanzaba. Paulatinamente comenzó a perder su primer amor. Pero eso fue después de siglo, mucho tiempo después del siglo I. Mucho tiempo después del siglo I después de Cristo. ¿Qué pasó en el siglo I después de Cristo? Evidentemente, todo lo que se revela allí está en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas. Y en ninguna de ellas, por más que hayan habido personas sediciosas, por así llamarlas, como Elimas, el mago, en Chipre, o como Demas, o como algunas personas que estaban en contra de la fe, la iglesia en sí crecía y se expandía y avanzaba y llegaba hasta todas las partes, llegó inclusive hasta Roma. De modo que no es cierto lo que dijo Desmond Ford, que la iglesia fracasó porque no tuvo la capacidad para entender el mensaje de Jesús en ese momento. Ahora aquí viene una palabra un poco extraña de repente para muchos de ustedes. El llamado principio apotelesmático. Apotelesmático. ¿Qué significa esa palabra tan extraña? Muy bien. Un tercer punto donde Ford hizo hincapié es en el principio denominado apotelesmático para interpretar las profecías. ¿Qué significa principio apotelesmático? Consiste en que una profecía cumplida o cumplida en parte o incumplida en el momento señalado puede tener un cumplimiento posterior o recurrente o consumado. Eso quiere decir que una misma profecía puede cumplirse en diferentes partes de la historia. ¿Eso es cierto? Definitivamente no. Porque si no, imagínense. Y aquí viene justamente lo que genera este principio apotelesmático.
Esto lleva a concluir, por ejemplo, que se pueden aceptar múltiples cumplimientos y aplicaciones de la profecía. O sea, ocurrió en tal momento, también en tal momento. O sea, ecumenismo, podemos meter todo tipo de interpretaciones porque al fin y al cabo este principio apotelesmático permite que cualquier interpretación calce. Por ejemplo, aquí ustedes pueden leer, Ford creía que el cuerno pequeño de Daniel se cumplió tanto con Antíoco Epífanes como en la Roma pagana. También en la Roma papal, perdón, y en el futuro anticristo. O sea, en diferentes etapas. Al pensar de esta manera, entonces, él decía que los preteristas, historicistas, futuristas e idealistas, todos tienen razón en lo que afirman y se equivocan en lo que niegan. Bastante gracioso este concepto, ¿verdad? Vamos a repetirlo nuevamente. Preteristas, historicistas, futuristas, idealistas, humanistas, todos los que existen en la actualidad en el mundo, todo pensamiento filosófico, tienen razón en lo que afirman y se equivocan en lo que niegan. O sea, de todo hay en la viña del Señor y podemos ir a una farmacia porque ahí hay de todo y de todo, todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas. Pero eso no puede ser así. Definitivamente eso no es cierto. Por otra parte, sin embargo, el estudio bíblico nos demuestra que ese principio apotelesmático, o sea, que dice que un cumplimiento de profecía puede ocurrir en diferentes periodos de la historia de la humanidad, solamente ha sido utilizado por las personas para su conveniencia, para poder adaptarlo a sus circunstancias, a su denominación, a sus ideas preconcebidas. Es decir, este principio apotelesmático es el ecumenismo también, porque de esta manera un pentecostal puede decir, bueno, yo lo aplico de esta manera, tú lo aplicas de esta otra manera y ambos estamos correctos en lo que decimos, pero estamos incorrectos en lo que negamos. Es decir, esta ecuación se elimina mutuamente, ¿verdad? Porque si yo digo que yo estoy correcto en lo que afirmo y estoy incorrecto en lo que niego, entonces llego a un punto vacío. Pero lamentablemente esa es la realidad de estos pensamientos. Avanzamos un poquito más. Ford y el santuario. En cuanto al tema del santuario, Ford predicaba que el día de la expiación comenzó ¿en qué año? Año 31 después de Cristo y no en 1844. Al decir esto, Ford evidentemente entró en conflicto directo con la iglesia adventista. Evidentemente, no era para menos. Estaba yendo en contra de la profecía bíblica demostrada de los 2300 días, los 1260 días también. Él interpretó Hebreos 8:4 de la siguiente manera. Porque Cristo no ha entrado en los lugares santos, hechos de mano, que son copias de los verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Es Cristo que murió y además también resucitó, que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Él se basó en estos versículos para decir que Cristo está delante del Padre y como el Padre está en el lugar santísimo, por lo tanto Jesús también cuando subió al cielo después de morir y resucitar, fue al lugar santísimo de frente. De modo que entonces en ese año, 31 después de Cristo, comenzó, según él, el juicio investigador y no en 1844. ¿Cómo respondemos a esto? Si bien es cierto que Cristo está en la presencia del Padre, desde ese año 31 después de Cristo, esto no quiere decir que el Padre no modifica la idea de las dos fases del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cuando Cristo ascendió, entró delante del Padre y comenzó la primera fase de su ministerio, el antitipo del servicio diario en el santuario del Antiguo Testamento. Luego, en 1844, además de su ministerio intercesor, comenzaría la segunda fase, el juicio investigador, el antitipo del servicio anual. Avanzamos. Dijimos que Ford tenía una idea similar a la de Albion Ballinger. ¿Quién fue Albion Ballinger? Miren ustedes en qué año. Otro también en esa época de Elena de White apostató de la fe, parte de la apostasía alfa. En 1911 escribió lo siguiente: el ministerio en el primer departamento durante el año era un tipo del ministerio en el santuario celestial hasta la cruz. Y el ministerio en el segundo departamento era un tipo del ministerio de Cristo en el santuario celestial desde la cruz en adelante. En base a esto,
Ford pensaba que el primer departamento simbolizaba todo el santuario judío durante esa época y el segundo a la era cristiana y su santuario celestial. Ahora, esta interpretación de Ford, basada en lo de Albion Ballinger, tiene un problema. Está queriendo decir que el santuario terrenal es un tipo de sí mismo. Pero entendemos que en la Biblia el tipo tiene su cumplimiento en el antitipo, que no es lo mismo, es otra cosa, es otro evento. No puede ser el tipo el antitipo del mismo tipo. ¿Me dejo entender? No puede ser un tipo realmente el antitipo del mismo tipo, aunque sea un trabalenguas. Por ejemplo, leyendo aquí lo que dice esta diapositiva. Por ejemplo, es evidente que, por ejemplo, los sacrificios del Antiguo Testamento eran tipos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, el servicio del santuario del Antiguo Testamento era un tipo de ministerio de Cristo, David era un tipo de Cristo, ¿cierto? Entre otros varios ejemplos de tipos del Antiguo Testamento. Siempre, esto es importante, siempre su antitipo, ¿dónde estaba? En el Nuevo Testamento. Queda más claro ahora la idea. Un tipo del Antiguo Testamento no puede tener antitipo en el mismo Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Y Ford y Ballinger decían que el tipo y el antitipo de santuario terrenal era el mismo santuario terrenal. O sea, el santuario terrenal que Moisés colocó en el desierto era antitipo del mismo santuario terrenal. No tiene sentido. Porque los tipos en la Biblia apuntan a un antitipo que se encuentra en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento no hay santuario terrenal, sino el celestial. Apunta al celestial. David fue un tipo no de David mismo, sino de Cristo, que no estuvo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Todos los tipos pertenecen al Antiguo Testamento y el antitipo correspondiente en el Nuevo Testamento. Nunca en el mismo Testamento. Avanzamos. Por supuesto, cuando hayan preguntas, sin duda que en su momento vamos a responderlas también o a aclarar algunos conceptos. Vamos llegando a la parte final también ya de esta exposición. Ford y el rol de Elena de White en la Iglesia. Esto es clave que lo entendamos porque en la actualidad las corrientes progresistas en la Iglesia, mal llamada progresista realmente, sugieren que Elena de White es solo una comentarista, con muchos errores. Inclusive la acusan de plagiaria, que no podemos confiar en lo que decía porque realmente comete muchos errores. Por lo tanto, si un profeta comete errores, deja de ser profeta, se convierte en una profeta falsa y por lo tanto todo lo que estamos leyendo en este momento es falsedad. Tenemos que reconstruir la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de la visión que tuvo ella? Había gente que bajaba a ver el cimiento, si estaba bien, si estaba mal, querían reorganizarlo, querían discutir con el maestro de obras que era Cristo. Dado que las ideas de Ford empezaban a sonar ya muy discordantes, ¿verdad?, con las enseñanzas de la Iglesia Adventista, el australiano tuvo que modificar su posición sobre Elena de White, porque sus libros no daban soporte a sus teorías personales. Ah, qué interesante. El viejo truco, ¿verdad?, de decir, como Elena de White no puede encontrar en sus libros apoyo a mis mentiras, tengo que sí o sí hacer que la gente piense que Elena de White es una falsa profeta, que ella no es de fiar, que es como tú y como yo. Por supuesto que es como tú y como yo como ser humano, pero tú y yo no somos profetas. Dios ha dado dones espirituales y a ella le dio el don espiritual de la profecía. Como Ford entonces vio que no tenía fundamento en los libros de Elena de White, comenzó a atacarlos. Toda la década de los años 60 fue, miren ustedes, y esto nuevamente nos llama a poner, como se dice, las barbas en remojo. ¿Ford comenzó mal? No, comenzó muy bien, como todos los que se están extraviando en la actualidad. Todos, sin excepción, todos comenzaron muy bien. Pero paulatinamente se han comenzado a enceguecer, han comenzado a ensoberbecer también, a pensar que son personas que tienen revelaciones particulares y comienzan a dejar el camino. Durante los 60, Ford fue un defensor de Elena de White. Inclusive, miren ustedes, llegó al punto de que Ford despidió a un profesor de teología
que se oponía a la inspiración divina de los escritos de Elena de White. Todo esto iría cambiando en los 70s. A partir de entonces, solo consideró el papel de Elena de White en el aspecto pastoral, concerniente a la edificación y la exhortación, pero rechazando cualquier tipo de autoridad en las áreas doctrinales. Muy bien, ante esto, ¿qué podemos responder? En la Biblia, ¿no? Los profetas tuvieran solo autoridad pastoral, algunos de ellos, mientras que otros también tenían autoridad doctrinal. La autoridad profética siempre incluyó tanto, algo importante, la autoridad pastoral como la doctrinal. Aunque Elena de White nunca dio origen a la doctrina nueva, por supuesto que no, sin embargo las visiones que recibió fueron de parte de Dios, fueron de valor incalculable para aclarar. Una vez más, aclarar no es cambiar. Aclarar es ser más claro, nada más. La palabra misma lo dice. Para aclarar el panorama bíblico cuando los pioneros no comprendían el mensaje. Cuando ellos decían, no podemos hacer nada más, en sus reuniones de los pioneros, el Espíritu del Señor, ¿qué hacía? Venía sobre mí. Dice aquí Elena de White, me llevaba en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones de cómo debíamos trabajar y enseñar eficazmente. Es decir, Elena de White fue comisionada por Dios, ella recibió ese don de profecía, no para modificar la Biblia de ninguna manera, sino para que cuando estábamos estancados como los pioneros, en su momento estábamos estancados y no entendíamos, Dios aclaraba el concepto. No lo modificaba, lo aclaraba. Repito, no lo modificaba, sino que lo aclaraba. Continuamos. Ya prácticamente estamos en la parte final realmente. Así que quiero volver a la anterior. Vamos a regresar aquí. Quiero iniciar a la primera diapositiva para resumir el tema de esta noche. En esta quiero quedarme y con esta hacer la última reflexión de esta exposición. ¿Qué sería la apostasía omega? Según el espíritu de profecía, el espíritu de verdad, ese que inspiró a Moisés en el Pentateuco, a Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, Pablo, Lucas, Mateo, Marcos, Judas, y que también Joel menciona que ese espíritu también se revelaría en los tiempos finales. Vuestros hijos verían visiones, profetizarían. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido por tanta oración, por tal ferviente escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo derribado. De modo que, si así, mis amigos, entendemos que nuestra fe, nuestros pilares de la fe, surgieron en base a qué cosas? A dos: oración constante y escudriñamiento de las Escrituras. Si están siendo derribados pilar por pilar, de acuerdo a la apostasía omega, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resistir esta apostasía omega? Tenemos ya de por sí una noticia buena. Leímos en su momento, ¿verdad?, que ella vio que la apostasía omega no ganaría la batalla. Y eso es algo que nos llena de alegría. La apostasía omega no va a ganar la batalla. Muchos lamentablemente se van a perder, pero no todos. La iglesia permanecerá hasta el final, porque Dios la protege. Es su esposa. Y nadie puede tocarla, porque quien la toca también le toca a él en la niña de sus ojos. De modo que tenemos una garantía que el demonio sin duda le incomoda, le molesta, que sabe que es un enemigo derrotado y que por más apostasía omega que exista, la iglesia no va a caer. Pero muchos miembros de la iglesia sí pueden caer. Es más, están cayendo muchas personas que antes eran defensores de la verdad. Desmond Ford, que ya falleció, lo fue en su momento, pero se convirtió en un enemigo de la verdad. Cuando fue cesado como pastor de la iglesia adventista, séptimo día, él se mantuvo en la iglesia, con un nuevo ministerio. Y mucha gente que había sido alumno de Montfort, de este profesor, de este pastor profesor,
Evidentemente, cuando uno tiene una cercanía con alguien, se genera sentimientos de amor, de aprecio. Y cuando uno ve que mi profesor, mi pastor favorito, aunque no debería verlos, porque el único favorito debe ser Dios, nadie más. Pero cuando vemos que mi pastor favorito, mi cantor favorito, mi amigo favorito, quien quiera que sea, se distancia de la verdad, me cuesta aceptarlo. Porque digo, no puede ser. Él es bueno, ella es buena. Y muchos pastores, en la época de Desmond Ford, cuando él fue cesado, cerca de 100 pastores y profesores también dejaron la iglesia, porque sintieron que habían sido injustos con Desmond Ford. Porque evidentemente cuando se generan lazos de amistad entre las personas, es muy difícil cortarlas. No podemos ver con objetividad las cosas. Y decimos, no, no podemos decir nada contra esta persona porque es mi amigo, es mi amiga, es mi pastor, me ayudó en el pasado. Entendamos, mis amigos, con eso quiero terminar, que nadie está seguro, nadie, ni siquiera uno. Los campeones de la fe en su momento, por ejemplo, en la época cuando Wagner y Jones volvieron a poner en el tapete una doctrina fundamental que es la justificación por la fe, ¿qué pasó después con Wagner y con Jones? Ambos dejaron la iglesia, pero tuvieron su misión. Tuvieron una misión que después, lamentablemente, ellos se apartaron de la realidad, se apartaron de la fe. Desmond Ford fue un eficiente profesor, muy bueno. Por eso es que 100 personas allegadas a él, pastores, vieron que no podía ser que su profesor se equivocara, no puede ser. Es un erudito. Pero esto ha pasado en el pasado, para la redundancia, y seguirá pasando en la actualidad. Nuestra fe, culmino con esto, era no tener nada sobre la cual descansar. El santuario se había ido. La expiación se había ido. Entonces, resumiendo, la apostasía omega comenzó no este año, comenzó ya en la década del año 57 con el libro Questions on Doctrine, cuestiones doctrinales. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué surge esta apostasía omega? Para que podamos defendernos de las ideas extrañas, foráneas, de que no somos cristianos y no somos una secta. Y para ello tuvimos que bajar, o mejor dicho, remachar, cincelar nuestros principios fundamentales, muchos de ellos. Cristo es su naturaleza, el santuario y el don de profecía. Tuvimos que bajar esos principios, quitarlos en algunos casos, ¿para qué? Para que los de afuera nos consideren parte del grupo. Pero nuestra misión en este momento no es formar parte de ningún grupo, sino solamente formar parte de la iglesia verdadera, del remanente, que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Dios, que es el espíritu de la profecía. La apostasía omega, que lo veremos ya no tanto con ese nombre, sino con otros nombres, con nombres que de repente son más conocidos para nosotros en la actualidad, porque pululan en las redes, pululan en los seminarios, en los campamentos, en todas partes. Es la misma apostasía omega, pero disfrazada con otro nombre. Pero eso lo veremos en otra exposición. Que Dios le bendiga y que Él permita que tú y yo, que cada uno de nosotros podamos realmente ser portaestandartes de la verdad, que Dios no permita que nos apartemos de ella y que podamos realmente cumplir ese propósito que Dios le dijo a Judas, el autor de la carta del mismo nombre, por amor, por misericordia, arrebatad a muchos del fuego. Esa es nuestra misión. Si tú y yo decidimos hacer eso, estamos demostrando amor. Porque tú y yo queremos que nuestros hermanos de iglesia, que están confundidos deliberadamente o no, sean arrebatados del fuego. Lamentablemente muchos se van a perder. Y no podemos hacer nada contra eso porque es algo profético. Dios mismo, esta apostasía omega, ya lo tenemos claro. No nos sentamos fracasados porque esto va a continuar hasta el final y solamente Dios cuando descienda del cielo acabará con esto.
Pero en ese transcurso muchos van a salir de la iglesia. O estar en la iglesia todavía, pero con una meta: remover los cimientos de la fe para que más personas la abandonen. Pero ellos se irán y otros tomarán su lugar. Gente que sea realmente, verdaderamente, discípulos de Cristo y apóstoles de su evangelio. Y finalmente, cuando alguien nos diga qué tenemos que hacer, número uno, lo que acabamos de leer aquí en Elena de White: si el fundamento de nuestra fe estuvo basado en la oración constante y el escudriñamiento de la Escritura, tenemos que volver a eso, a la oración constante y a escudriñar la Escritura. En otras exposiciones que tendremos con ustedes veremos algunos puntos en particular y les adelanto algo. En realidad, la apostasía omega, como el adventismo progresista y todas esas corrientes que han ingresado o que están penetrando en la iglesia, son muy fáciles de rebatir. No es difícil, es muy fácil de rebatir. No tienes que ser un exégeta, no tienes que ser un experto en griego, arameo o griego o hebreo. Basta que escudriñes la palabra de Dios, basta que leas mensajes selectos, testimonios para la iglesia, para que tú te des cuenta sin que nadie tenga que decírtelo. Porque es muy fácil que tú puedas rebatir, pero no lo haces para ganar una batalla o ganar un debate, lo haces para ganar una persona. O mejor dicho, para, como Judas dijo, arrebatarla con misericordia del fuego. Que Dios le bendiga y vamos a culminar con una oración.